Estamos en distintivos de una comunidad de fe en la epístola a los tesalonicenses, dirigida por el apóstol Pablo a esa linda comunidad de fe, un grupo que quedó establecido en su primer viaje, en uno de sus viajes misioneros, y él llegó a esa comunidad de Tesalónica y ahí estableció él esa comunidad por la gracia y el poder del Espíritu de Dios. Y luego que sale él, por la situación con la que sale y las circunstancias en que sale, él se siente bastante preocupado, pensativo, cómo habrán quedado los hermanos, cuál sería la situación, porque había mucha adversidad, había mucha hostilidad, estaban sufriendo persecución de su propio entorno, se levantó toda una situación adversa hacia los cristianos que estaban abrazando la fe en el Señor Jesús. Recuerden que era gente nuevita, el mensaje era nuevo, el mensaje del Evangelio, apenas estaban transcurriendo unos 53, 55 años, donde la fe cristiana estaba tomando fuerza en esa época, y él, debido a toda la situación problemática de adversidad y de persecución, tuvo que salir de noche. Él llega a Atenas, y estando en Atenas él envía a su colaborador Timoteo para que sepan cómo están ellos. Timoteo viene con buenas noticias, pero ya él se encuentra en Corinto, y estando en la ciudad de Corinto, el Espíritu de Dios lo mueve a él a escribir esta hermosa carta. Pastor, ¿por qué nos da todo ese preámbulo? Porque la Escritura surge en un entorno de realidad, de circunstancias, de desafíos, de demandas como las suyas, como las mías hoy. Hay una realidad que vivimos y usted no puede salir su fe de esa realidad. Al contrario, la fe nos fue dada para desarrollarnos en medio de la realidad en que vivimos. Y por eso el Espíritu de Dios guía a escribir esta primera carta. Es la primera carta inspirada del apóstol Pablo a esa comunidad de fe en Tesalónica. Ahora, yo les dije que les iba a decir algo y es muy importante, quiero conectarlo con esto. Hermanos, necesitamos pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, los que han considerado que deben de ser sólidos y firmes en su fe y en su relación con Dios. Su estabilidad no depende de una estructura física. Su estabilidad va a depender de la fuerza y potencia, primero del conocimiento de Dios, de la persona del Espíritu Santo, y de cómo usted pueda ese conocimiento, esa vida del Espíritu, transferirla a su diario vivir. Ahí es donde está el secreto de la perseverancia que tanto nos habla la Biblia. Entonces no perseveramos porque hay una estructura física. Las estructuras, no sé cuántos años, creo que van a ser más pocos de lo que podemos estar pensando, van a ser erradicadas. El sistema está sufriendo cambio, el sistema del mundo. Hay una hostilidad futura que se va a acercar, que va a empezar a llegar, y todo lo que sean estructuras religiosas van a ser totalmente dañadas. Lo que hemos tenido este año es como un pequeño simulacro, del cual voy a mencionar ahorita después en el mensaje de hoy. Es un pequeño simulacro. Recuerde que nosotros mantenemos estructuras, siempre tenemos estructuras, pero Dios nos ha dado una vida dinámica. Dios es un Dios de planes, de propósitos. Él es dinámico. Él está interesado en cumplir su plan con las vidas. Dios está interesado en vidas, no en estructuras. Ve hoy está lindo el escenario. Es un escenario precioso, lindo, que tiene que ver con la época navideña que vivimos. Precioso el ambiente, ¿ve? Pero esto no nos va a sostener nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe depende de la relación directa con Dios, del conocimiento correcto de su palabra, de una vivencia en el día a día. No podemos encerrarnos aquí. Dios nos va a volver a sacar, como sacó a Israel de su glorioso templo y se lo llevó a Babilonia, y tuvieron que tener un lugarcito pequeño llamado sinagogas, que eran para leer la palabra, para adorar y tener compañerismo. Y después de Jesús pasó lo mismo, y pasó lo mismo con la cristiandad en los primeros 300 años igual. Y así ha venido. Dios no es un Dios de estructuras. Dios jamás se sujeta a estructuras. Él está en un plan.
y Él trabaja con su remanente, porque hay otro aspecto importante que la comunidad cristiana mundial muchas veces nos olvidamos. Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios de remanentes. Él lleva adelante su plan y su propósito eterno. Él está interesado en vidas, niños, ancianos, mujeres, hombres, de cualquier estrato social, de cualquier color, de cualquier nivel educativo. Es su creación, es su imagen y fueron diseñados para ser elegidos para vida eterna. Él lleva adelante los planes, pero ¿cómo hago para saber eso, pastor? Tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, hay gente que está orando por la vacuna. Hermanos, voy a decirle algo, deje de orar por la vacuna. Ore para que el Señor lo fortalezca. Ore para que el Señor le dé sabiduría. Ore para que usted sea fiel. Ore para que usted sea una persona prudente. Ore para que el Señor le dé sensibilidad, le dé compasión, para que nos haga gente valerosa. Deje de orar por lo que el mundo está corriendo en estos días y podemos llevarnos una terrible sorpresa, porque hay demasiada presión. Usted y yo no, ustedes somos y yo sacados, iglesia, sacados de, llamados de, apartados de, nos sacó de ahí para hacer sal, para hacer luz. Él le dijo a los profetas, Él nos dice en el Nuevo Testamento a través de los escritores, esta carta, vamos a leer ahorita, está enseñándole a ellos, Pablo, cómo deben de marcar ellos la diferencia a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución y a pesar de su entorno griego, porque eran una comunidad griega, una cultura griega sumamente materialista, hedonista, solo el placer, solo el disfrute. No ha cambiado mucho la sociedad en ese sentido. Entonces él está escribiendo a una comunidad única, exclusiva, diferente. Ahora, si usted no es diferente en estos días, entonces usted va a tener problemas. Usted no puede caminar, hermanos, en el mundo y en el seno. O sea, no puede andar en el reino de las tinieblas y en el reino de la... Este sistema no funciona. Usted tarde o temprano se va a frustrar, como ya hay tantos frustrados. Hay gente que está abandonando, hay gente que está confundida, hay gente que su mente está torcida en estos días porque no tienen conocimiento de la Escritura, del señorío de Cristo. Vean hoy 8 hablamos de esa bendita esperanza, la gloriosa esperanza, pero este mismo pasaje lo quiero leer hoy porque está dividido en 2 partes y es sumamente importante. De hecho, hermanos, en toda la epístola, el tema a que Pablo le dedicó mucho es este tema. Va desde el capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 5, verso 11. Voy a leerlo. Y vemos ahora la segunda parte que va del capítulo 5, verso 1 al verso 11. Y dice así la Escritura en el capítulo 4, verso 13, Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se llenen de tristeza como los otros que no tienen esperanza. Note los contrastes, que es algo que vamos a acentuar ahora más tardito. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está mencionando a otros que no tienen esperanza. Hay gente en este mundo que no tiene esperanza. Hay gente que se relaciona con usted que no tiene esperanza. Hay gente que se acerca a usted que no tiene esperanza. Son comerciantes igual que usted, son esposos igual que usted, son amas de casa igual que usted, trabajan igual que usted, comen igual que usted, visten igual que usted, pero dice Pablo que hay gente que no tiene esperanza. No tienen esperanza. Esos pasajes no nos gustan. No, hay que clarificar. Hay gente en nuestro entorno que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay unos que no tienen esperanza y hay otros que durmieron confiando en el Señor Jesucristo, que murieron. Ya clarificamos eso. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron con Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Aquí empieza el versículo 1 del capítulo 5. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, note que como termina el capítulo 4, termina esta sección primaria del capítulo 5. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo continúan haciendo, así como lo están haciendo. En este párrafo que hemos leído desde el verso 13 del capítulo 4 hasta el verso 11 del capítulo 5, la primera parte, que es la primera parte del capítulo 4, verso 13 al 18, hablábamos hoy 8 días. ¿De qué nos habla? De nuestra gloriosa esperanza. Pablo está clarificando la zozobra y la incertidumbre que ellos tenían acerca de aquellos que morían. ¿Qué pasaba con los que morían? Porque vivían en un entorno pagano de muchas creencias, y hoy no ha cambiado mucho, esto también es parecido. Solo que hay más ateísmo hoy y hay más ideologías humanistas, pero no hay tanta diferencia en cuanto a la fe. Ellos tenían zozobra, los que habían muerto. Por eso Pablo usa el término dormir para los que duermen, para los que mueren, porque es descansar, reposar en su fe en el Señor Jesucristo. Y él clarifica que no, que todos, ya sean vivos o muertos, que han tenido a Jesucristo como el Señor de sus vidas, tienen una gloriosa esperanza, y Él vendrá para que estemos siempre con Él. Pero a partir del verso 5 al verso 11 del capítulo 5, Pablo va a hablar de otra temática importante. Va a hablar de lo que llamamos el día del Señor. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El día del Señor. Y usted va a ver que desde el verso 1 hasta el verso 11, Pablo va a establecer una serie de contrastes. Él va a contrastar a los que le pertenecen al Señor y a los que no le pertenecen al Señor. Y dentro de su temática que hemos visto desde el capítulo 1, Pablo es claro, y el Espíritu de Dios en su palabra es claro a enseñarnos que la prioridad del cristiano es su estilo de vida. Mi estilo de vida determinará mi eternidad. Hermanos, traten de renovar su entendimiento con esto. Nuestro estilo de vida determina mi eternidad. Y por eso es que él está hablando de este tema, y note luego cómo lo termina en los versos del capítulo 5, del 1 al 11, cómo va a terminar. Porque el día del Señor, esa frase, hermanos, el día del Señor, es un término que usted lo va a oír y leer continuamente en los profetas. En el Antiguo Testamento el término es el día de Jehová. En el Nuevo Testamento es el día del Señor. Es el mismo término, lo que habla Isaías y Jeremías, y lo que habla Zacarías y Malaquías, y lo que habla Daniel. Cada vez que usted en los profetas lee y ve esa frase, el día de Jehová, ¿de qué está hablando? De este mismo término que acaba de hablar Pablo, el día del Señor. Y el día del Señor se caracteriza porque tiene una serie de eventos. El día del Señor, bíblicamente hablando, es un largo periodo de tiempo
en los cuales van a suceder eventos. Por eso en el verso 1 el apóstol Pablo usa dos términos. Oiga lo que dice en el verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Pablo está diciendo aquí acerca del cronos y del kairos de Dios. Acerca del tiempo cronológico de Dios, cómo Él está llevando ese hilo conductor de la historia hasta consumarla. Y cuáles van a ser las ocasiones, los eventos, los momentos, el kairos de Dios en esa última etapa llamada el día del Señor. Ustedes no tienen, hermanos, de que yo les escriba, necesidad de que yo les escriba, porque cuando estuve con ustedes les expliqué bien. O sea, 3 semanas, hermanos, estuvo el apóstol Pablo. Les habló de vida espiritual, les habló de relaciones mutuas, les habló de vida en el espíritu, les habló de dependencia de Dios, de vida en oración, y les habló hasta de cómo será la venida del Señor. Note cuánta riqueza dejó el apóstol Pablo en 3 semanas. Hay cristianos con 30 años que todavía andan perdidos y ni saben qué dice la Biblia con 30 años. Y eso se debe a que los que estamos ocupando el púlpito disparamos en todo lado la escopeta, solo llenos de versículos, y no tomamos tiempo para enseñarle bien a la gente. Por eso hay gente, hermano, que en este 2020 fue golpeada. No han estado preparados. Estaban desubicados, porque se les ha llenado la mente de ciertas falacias, fantasías e ilusiones vanas, usando ciertos pasajitos bíblicos de aquí, de allá, de aquí, por allá, como la gallina en el corral. Y claro, la gente elabora toda una estructura fantasiosa de cómo Dios va a servirles a ellos. Y cuando viene algo como lo que estamos viviendo, inesperado, le golpea las finanzas, le golpea la salud, le golpea el estado anímico, viene el estrés, viene la depresión, viene la opresión, viene una serie de factores laborales, económicos, materiales, emocionales, relacionales, y aquello empieza a sufrir, y Dios y su palabra, pero a mí no estaban listos, hermanos, porque se cumplió lo que Jesús dijo: no edificaron sobre la roca, sino sobre la arena. Porque no había un trazamiento correcto de la palabra, no habían disciplinas diarias de oración, de estudio de la palabra, de devocionales permanentes, de un estilo de vida acorde a la palabra, en medio de nuestras falencias, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras fallas. Yo debo de aferrarme a Dios precisamente porque mi cristianismo no es perfecto. Y yo debo de saber a quién escucho, quién me puede tomar de la mano para llevarme bien. Pero si usted es emocionalista, si lo que le gusta es el show, si lo que le gusta es el espectáculo, y confesión positiva y pensamiento positiva, vean, hermanos, noten aún en los púlpitos, pero sobre todo en las... ¿Qué es lo que habla el mundo secular de esta situación? El mundo secular dice de esta situación: entre más positivo pensemos, más rápido salimos de esto. Eso es una falacia, hermanos. Y ese tipo de mensaje está en las iglesias. Tenemos que ser positivos, no hable nada negativo. Esta cosa, entre más nos unamos y confesemos positivamente que juntos saldremos, que Dios es tan bueno, Él está en el trono llorando por nosotros, viéndonos aquí acongojados. Eso es charlatanería, eso, hermanos. Esos son charlatanes. Esos son bromistas, hermanos. Esos son magos, engañadores, que hacen trucos. Y claro, la gente anhela eso. No, hermanos. No, vean. Pablo le dice la primera cosa: que hay un tiempo determinado en el cual está montada la historia humana. Y que ese tiempo va a llegar a un momento que se llama, una ocasión llamada el Día del Señor. El Día del Señor está lleno de diferentes acontecimientos de los cuales yo no voy a hablar, porque Él no lo va a hablar aquí. Ese no es el tema, luego lo hablaremos. Y dentro de esos acontecimientos es el cierre de la historia, y esa historia se va a cerrar viniendo el Señor Jesús con poder y gran gloria a establecer su reino, porque eso es lo que está hablando aquí. Pero Pablo le está diciendo a ellos en el verso 2. En el verso 2 les dice a ellos, note lo que les dice:
porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La primera cosa, Pablo conocía las enseñanzas de Jesús. Y Pablo sabía muy bien con qué frase cerró Jesús toda su exposición escatológica. Escatológica es todas las enseñanzas de Jesús del fin de la historia humana, de cómo se va a cerrar la historia humana. Pablo conocía todo lo que Jesús habló a sus discípulos acerca de cómo se iba a cerrar la historia humana con ese gran día del Señor. Y Jesús, en sus enseñanzas, Mateo y Marcos sobre todo, él va a usar una símil, una ilustración, un comparativo. Y él les va a decir, ¿saben cómo va a ser mi venida? Mi venida va a ser muy similar a la de un ladrón, solo que Jesús usa una parábola. ¿Quién es el siervo prudente que velaría y no dejaría minar su casa si supiera que el ladrón había de venir? Jesús usó una pequeña parábola allá en los capítulos finales del libro de Mateo y de Marcos. Esa idea Pablo la recoge y está la primera característica en el verso 2. ¿Cómo va a ser la venida del Señor Jesús? Como un ladrón en la noche. Porque es todavía hasta el día de hoy una costumbre. No sé cuántos de ustedes han leído las noticias en estos días, un informe del organismo de investigación judicial salió estos días, que decrecieron los robos de vehículos. ¿Por qué decrecieron? Bajó la cantidad de robos por causa de la restricción que va de 10 de la noche hasta 5 de la mañana. Y como hay restricción, menos vehículos hay. Entonces hay más facilidad de detectar quién anda haciendo cositas que no son correctas. Entonces si se robaban 500, se han robado apenas 200 carros. Siempre se los roba porque el ser humano siempre va a buscar la forma de ser malo. No de ser bueno, de ser malo. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es mala, no es buena. No nacemos buenos, nacemos malos y desarrollamos la maldad por nuestra naturaleza mala. Solo el poder del Señor Jesucristo transforma eso. Si no hay poder del Señor Jesucristo, no transforma por más universidad. Más bien la universidad ayuda a la gente, al pecador, al malvado, a ser más sutil con su maldad. Esto es muy importante. El ser humano jamás tiene poder en sí mismo para cambiar. Solo un poder del que lo creó lo puede transformar. Y es el poder de la palabra y del Espíritu Santo y la sangre del Hijo de Dios. Nada más. Entonces aquí él está hablando que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá ese día? Como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón en la noche? Le dice a usted la hora. Y le pide los planos eléctricos de la casa para saber dónde cortar los cables o dónde manipular la cámara. Todos sabemos el concepto y hasta el día de hoy los ladrones, todavía hay algunos que roban en el día, pero la mayoría roban en la noche, porque la noche es el momento más óptimo, es donde dormimos. Aún la gente trabaja de noche, pero hablando de forma general, este concepto que está hablando Pablo aquí es un concepto mundial. La humanidad entiende para qué es el día y entiende para qué es la noche, y así también entienden los ladrones. Uno de ellos escribió un día de estos: debido al COVID vamos a suspender nuestros asaltos hasta nuevo aviso. ¿Verdad? Y ustedes estos días han visto que algunos se están metiendo, y vea qué importante, se están metiendo a robar y bien protegidos, hasta con mascarilla lo están haciendo y con careta. Ellos también respetan las normas de higiene. Estamos llenos de lindas ironías, hermanos. Llenos de lindas ironías. Qué cosa, cómo somos. Y él le dice como ladrón. ¿Qué significa esa frase? Que él vendrá de forma sorpresiva. Que él vendrá de forma inesperada. Y que él vendrá de forma repentina. Por eso él dice, estarán comiendo, bebiendo y cazando. ¿Qué significa? Estarán en su diario qué hacer. Viviremos normalmente. Cuando él venga, estará la vida normal. Todo estará. No es que nada se va a detener y algunas trompetas van a sonar y usted no. Cuando la Biblia habla de trompetas, solo un pueblo las oye, nada más. Un pueblo. Los demás no oyen eso. Y este es el mal concepto que hay en la Escritura. La gente cree que todo el mundo va a oír eso.
Las cosas celestiales son espirituales y solo los que son del Espíritu de Dios perciben las cosas del Espíritu de Dios. Sí. Uno que está en adulterio hoy, la trompeta ahí. Ay, muchacha, voy a ir a bañarme a pedirle perdón a Dios porque ya sonó la trompeta, en la tercera me voy. No más. Entonces son conceptos, bromas, estupideces, necedades que la mente humana no comprende. Es algo espiritual, hermanos, y esto es muy importante. Entonces Él va a venir como ladrón. ¿Qué significa? Inesperado, sorpresiva y repentinamente va a llegar ese día en medio de una humanidad que está en su diario vivir, sea de día o sea de noche. Verso 3. La tercera cosa que enseña el apóstol Pablo en este verso es maravilloso, hermanos. Recuerde que los que están viendo las pantallas están viendo contrastes hoy. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta que no escaparon. Aquí usa una segunda ilustración, pero también Pablo va a usar un contraste aquí muy importante, hermanos. Miren, esta frase paz y seguridad es un concepto que la humanidad busca continuamente. Esta frase paz y seguridad, Pablo lo está usando no para referirse al reino de Dios, ni para referirse a la obra de Dios dentro de su pueblo o dentro de la sociedad. Por eso Pablo utiliza el término cuando digan. Esta palabra cuando digan, ¿quiénes van a decir? Los gobernantes. Cuando digan los sociólogos. Cuando digan los políticos, los militares, los que manejan las grandes potencias mundiales, los que manejan la intelectualidad, los que manejan todo este asunto del presente sistema. ¿Qué es lo que se está buscando hoy la humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad anhela? Anhela paz y seguridad. ¿Qué quiere usted en estos días? Paz y seguridad. ¿Por qué se eligen los candidatos? ¿Qué es lo que anhela más una nación, una comunidad, quien quiera que ésta sea, que elija a un gobernante? ¿Qué es lo que quiere que el gobernante haga con nosotros o con ellos? Que nos dé paz y seguridad. La palabra paz significa bienestar total, bienestar en cada área de nuestra vida. Y luego, seguridad. Cuando hay bienestar, usted vive seguro. Pero esta frase no está usándolo al apóstol Pablo para referirse a la obra de Cristo, ni a la intervención divina dentro de los asuntos humanos, no. Esta frase está usándola de lo que van a decir los gobernantes. Por ejemplo, vean, hermanos, cuando yo leí este pasaje del 2019 para atrás, me costaba captarlo. Pero hoy, estos días, cuando lo leo, capto muy bien. ¿Saben por qué? Por lo que estamos viviendo en el 2020. En el 2019 se decía, vamos hacia una curva ascendente de estabilidad económica, de estabilidad laboral, de comercio, las finanzas, el dólar cada vez va a valer menos y el colón va a valer más. Y usted en lugar de tener un carro va a tener 2 este año y el negocio suyo se le va a triplicar. Todas esas eran las expectativas este año, ¿no es verdad? Para este año 2020, 2020, visión perfecta en los negocios, en las finanzas. Los aviones se iban a duplicar o a triplicar en el aire, los hoteles se iban a llenar a full, los paseos nos íbamos a chocar entre nosotros, más bien era tanta el paseo que íbamos a tener que ni tiempo para ir a los cultos, ¿verdad? Porque estábamos tan llenas iban a estar tan llenas las bolsas de plata que nos iba a estorbar, hermano. Y no hay cosa mejor que irnos ya no una vez al año, 4 veces al año a un buen hotel en Guanacaste, en el sur, o a darnos un paseíto allá, un crucero. Bueno, lo que nos hicieron es un crucero en la casa, cruce de la cocina a la cuarta, porque hay que estar guardados por 4, 5, 6 meses estuvimos guardaditos. De repente, cuando dijeron, esto va para arriba, eso es lo que se decía a nivel mundial. ¿Qué pasó en el 2020? Dios dijo, de eso mismo que ellos hicieron, les voy a dar un simulacro de cómo va a ser el día del Señor. El 2020, hermano, es un guiño. El 2020 es un pellizquito
El 2020 es una pequeña alerta que cuando esta sociedad perversa, mala, materialista y torcida diga que estamos ya en auge, prepárese, hermanos, porque ese día va a ser destrucción repentina. ¿No lo tenemos estos días? La economía por el suelo. Más de 1 millón de personas sin empleo. Estoy hablando solo de Costa Rica, que somos pacíficos. Los demás están quemando congresos. En Chile, solo el metro, que es algo que queremos aquí en Costa Rica, solo el metro que costó miles de millones de dólares, que era un orgullo para Santiago de Chile tener un metro para trasladar a los miles de cientos de miles que día a día van a sus trabajos. En un día, los mismos habitantes de Santiago lo hicieron quemado. Quemado literalmente, hermanos. En el sur, en Europa, en África. 2020 fue debacle. El montón de aviones que tenían planeado jalar gente, 4 o 5 meses, varados. Y algunos han tenido que estarlos, ¿qué hacíamos nosotros con el carrillo que tenía carburador, Gerardo, para que arrancara? ¿Ah? Había que inyectarle un poquito de gasolina porque 4 meses aviones, 5 meses hoteles de playa. Ustedes vieron las ciudades de Nueva York, las ciudades de Wuhan, las ciudades de Inglaterra, las ciudades de Italia, las ciudades de Francia, aquello. Y ahora vea Francia, París, solo ayer en Francia, París, una quemazón, manifestaciones. Este ha sido un año impresionante. Solamente hermanos, 2020 ha sido un simulacro de lo que es el día del Señor. Cuando los hombres, cuando los gobernantes, cuando los magnates financieros, cuando los políticos, cuando los militares, todos reunidos bajo un gran líder, muy posible antes que el líder salga, diga, paz y seguridad, dice Dios. Ese día, cuando digan eso, vendrá sobre ustedes destrucción repentina. En el 2019, octubre, noviembre, diciembre, todas las proyecciones eran hacia adelante. Y aquella gripecilla que estaba allá en Wuhan, que va a venir a donde nosotros. Miren dónde estamos. Miren todos con mascarilla aquí. Qué broma nos ha. Hermanos, y aún así pensamos que estamos en control de cosas y sacando pecho. Hermano mío. Y creo que algunos todavía no están entendiendo ni lo que está pasando. Aún dentro del gremio cristiano, algunos ni entienden qué es lo que está pasando. Hay creyentes que ni entienden lo que les está pasando. Hermanos míos, 2020 es un término que usan los oculistas, y aquí tengo uno de ellos que trabajan en lo que es visión. Es el término para definir cuando alguien tiene visión perfecta. Muchos creían que era el año para levantar economía, levantar asuntos laborales, levantar tantas cosas comerciales, tantas cosas en lo intelectual, en el estudio. Impresionante en nuestro país la deserción que tuvimos de muchachos en el estudio, incluyendo padres que se apuntaron con ellos y quieren que a esos muchachos les vaya bien. Si usted enumera, si usted hace una lista de lo que ha pasado de marzo aquí en el 2020, va a aparecer la lista de Palí cuando vamos a comprar. Perdonen el nombre que usé, pero no me dan a ofrenda ellos, pues ni modo. Hermanos, enumere cada cosa que ha sido afectada este año. Y es solamente algo que, un pellizquito, este año fue un pellizquito. Pablo no está hablando de esto. Vean, hermanos, voy a compartirles algo así rápido sobre este pasaje. El día del Señor es un evento con el cual Dios va a cerrar la historia. Pero el día del Señor a través de la historia lo vivió Egipto. Egipto tuvo su día del Señor.
no existe ya ese imperio. Asiria tuvo su día del Señor, no existe ese imperio. Babilonia, que fue la más grande de todas, tuvo su día del Señor, no existe, hermano. Y algunas cositas que por ahí quedaron en estos días como grandes antigüedades, las explotaron este grupo islámico que surgió el año pasado. Las destruyeron. Borradas quedaron. Tuvo su día del Señor. Grecia, el gran imperio griego con sus artes y con sus letras y sus ciencias y su filosofía, tuvo su día del Señor aniquilado. Y el gran imperio conquistador romano que nos dio las leyes y principios de Senado y de Asamblea Legislativa, porque de ahí viene todo lo que es el principio de jurisprudencia que tenemos hoy en nuestra sociedad moderna, viene de los romanos, del Senado romano, quedó igual, tuvo su día del Señor. El César tuvo su día del Señor. Hermanos, y la sociedad del siglo XXI tendrá también su día del Señor. Solo que Dios cada 100 años, cada 70 años, hace un anuncio hacia dónde vamos. Hace 100 años, hermanos, eran millones muriéndonos de la peste negra o la peste española. Hace 100 años. Por millones morían, como moscas morían. Los contagios impresionantes, usted puede ver eso, ahí está en la historia, ahí está puños de gente, en la calle, eran puños de gente, muertos, hermano. La gripe española. 100 años después nos vino esto a nosotros ahora. Soberbios, cuando mejor decíamos que teníamos la mejor ciencia, la mejor tecnología para la medicina, los mejores avances para diagnosticar la enfermedad, todo eso. ¿De dónde salió el virus? ¿De dónde salió el virus? ¿De una nariz con catarro? De un lugar de donde sacamos pecho diciendo tenemos los mejores científicos. Hermanos míos, si no conocemos la Escritura, vamos a seguir cojeando. Dios dijo, enloqueceré la sabiduría de los sabios de este mundo. La enloqueceré. Por eso Pablo aquí, él les dice en el verso 3, cuando digan paz y seguridad, que estabilidad en todos los asuntos diarios del vivir, entonces vendrán acontecimientos terribles. Y usa la segunda figura, ya no de ladrón, sino como la mujer de dolores de parto. Los que somos aquí espositos y criamos nuestros niños, sabemos cuáles fueron las carreras cuando nuestra doña dice, papá, ya tengo dolores. A las 12 de la noche, o 11 de la noche, 1 de la mañana, o 2 de la mañana, ve a ver qué hace, corra, coja la carreta o coja el caballo, dependiendo de la época en la que le tocó a usted vivir. O llame al taxi, o llame al amigo, o llame al fulano, porque ya la mujer tiene contracciones y empezó a dilatar. Yo viví esa experiencia estando en Alajuela, en un retiro en nuestra iglesia con las mujeres de esta congregación. Impresionante, y a ella tenían que atenderla en el Calderón Guardia, hermanos, y le cogió los dolores de parto en ese retiro a nuestra hermana Patricia. Y teníamos un pick-up ahí, y denme el pick-up, y se montó la suegra de ella, hermano, es la única vez que manejé y no supe si habían altos o si habían semáforos. No sé qué pasó ese día, Dios me protegió, me guardó, pero en cuestión de minutos estaba en emergencias del Calderón Guardia y ella con su fuente había explotado ya la fuente, todas las mujeres saben, yo no sé nada de eso, los hombres no sabemos nada de eso, pero yo sí sé que el asientico donde yo la llevaba, como tenía un forro de tela, estaba empapado y ella bajó empapaditica porque su fuente se rompió. Y ahí nació el bebé, todo un milagro desde pequeño. Y aquí Pablo dice, ven cómo le agarra los dolores a la mujer, ¡pah! Algo instantáneo. Así va a ser mi venida, así va a ser los acontecimientos del día del Señor. Entonces Pablo, a partir del verso 4, cambia el tono, obsérvelo, 4 y 5. Pablo a partir del verso 4 y 5 inicia los contrastes, dice, pero hermanos, nosotros o ustedes no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Ojo la diferencia.
Solo al que está de noche durmiendo lo sorprende al ladrón, pero si usted está velando y atento, esta es una figura espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En estos dos versículos del capítulo 5, versículo 4 y 5, Pablo hace un contraste más. Hablemos del primero. ¿Cuál es el primer contraste? Tinieblas versus luz. Describe los estilos de vida opuestos que van a haber en la humanidad. Unos van a tener un estilo de vida de amor, de paz, de obediencia, de sumisión, de dependencia en Dios, de una vida bajo el señorío de Cristo. Otros van a vivir en sus deleites, placeres, disoluciones, maldades, desechando a Dios, a su Hijo Jesús y su verdad, y con un poco de burucha llamada religión para nada más aparentar que creen en algo. Aquí están, hermanos, los dos. Tinieblas y luz, pero ustedes, vea qué lindo es el apóstol Pablo, pero ustedes no están en tinieblas. Hermanos, nosotros no somos de las tinieblas. Y que aquel día no nos puede sorprender como ladrón. Usted está en su trabajo, tiene que andar honestamente en sus negocios. ¿No lo vimos ya en el capítulo 3? Y los versículos del capítulo 4. Andar honradamente, que ninguno engañe ni ultraje a su hermano. ¿No está hablando de eso Pablo? Es que no es que andamos en vigilias, que de aquí surgen las malas interpretaciones. Yo crecí en una iglesia pentecostal donde todos los viernes o sábados había que hacer vigilia. Y había un lugar en San José donde era el más grande y el más famoso. Aquellos llegaban 500, 600 personas desde el viernes a las 9 de la noche hasta el lunes, sábado a las 6 de la mañana, vigilias. Y a mí me tocó estar ahí, hermano. Y habían unos diáconos o servidores especiales con unas varillas largas. Esos ya a las 11, 12 de la noche, que es cuando empieza la cosa a ponerse un poquito fea, a la 1:30. Entonces esos servidores se levantaban con sus varillas y andaban en los pasillos. Y cuando usted lo veían así, le hacían con la varillita. A ver, hermano, estamos orando. Cristo viene, se queda. Esta interpretación tonta, torcida, literal, de lo que son las símiles y los comparativos que usa la palabra para hablar de nuestro estilo de vida, lo llevamos a hacer algo ritualista. Nos paseamos en tantas personas, dañamos a tantas personas, aunque eran momentos muy lindos, pero con el tiempo eso empezó a mostrar que no era algo que estaba dentro del plan de Dios. Entonces torcimos la escritura. Pablo no está hablando aquí de que usted se acueste hoy en la noche con una lámpara y esté ahí. ¿Por qué está así? Porque en cualquier momento Cristo viene. Y además de eso, también si algún ladrón viene, pues hasta tengo feria, no se va a meter. No, hermano, no está hablando de eso. Aquí Pablo está hablando de dormir diferente a la muerte. Cuando habla aquí de dormir, note que Pablo va a usar la palabra dormir. En el capítulo 4, verso 13 al 18, la usó para referirse a la muerte. Pero aquí la va a usar en el sentido de un estilo de vida dormitante. No estamos en nada desprovistos de un estilo de vida vigilante, alerta y piadoso, como ahorita lo vamos a ver. El primer contraste entonces está hablando de tinieblas versus luz. Describe estilos de vida opuestos. Note la otra contraste, versículos 6 al 8, capítulo 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Vio el contraste? ¿Cómo hacen los demás? Duermen. Esta palabra dormir es diferente a la que vimos. Aquí dormir se está reflejando al estilo de vida bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de los deseos de placer carnal, bajo el dominio de los deleites, de los deseos y de los anhelos pecaminosos, que contrastan ¿con cuál? Con aquello que vela y que es sobrio. ¿Quién es alguien sobrio? Alguien sensato, alguien despierto es el que vela, alguien que está atento, alguien que tiene dominio de sí mismo, buen juicio. Alguien sobrio, hermano, es alguien que tiene buen juicio, dueño de sí mismo. Por eso, hermanos, hay dos cosas: abstinencia y sobriedad. Hay muchos cristianos que han estado en abstinencia y este año se les acabó la abstinencia. El abstemio falla, el sobrio no. Es dueño de sí mismo, tiene capacidad, buen juicio, él sabe analizar,
Él sabe discernir, Él sabe medir. Pablo está hablando de alguien que está despierto, espiritualmente hablando. Y no solo está despierto, sino alguien que tiene dominio de sí mismo. Él ha determinado vivir con sobriedad, con sensatez, con buen juicio, con dominio de sí mismo. Él sabe cómo elegir a favor de Dios por el poder del Espíritu Santo que está en él. Por eso dice aquí que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y oiga lo que dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Note que está usando el término dormir para hablar de un elemento. ¿Cuál elemento? La vida de disipación, porque va a usar el término embriaguez. Y ustedes saben, hermanos, en la antigüedad era así, todavía hoy se está haciendo igual. Ese principio, ¿a qué hora se abren las cantinas? Bueno, algunos las abren en las mañanas hoy, pero es porque estamos en una sociedad muy cambiante de mucho consumo, sobre todo de alcohol. Pero cuando hablamos de unos 50 años para atrás, todos entendíamos que en el día era para trabajar y en la noche para echarse sus traguitos se querían, y los fines de semana. Pero esta es la idea que todavía Pablo culturalmente tenía. Los que se embriagan, ¿cuándo se embriagan? En la noche. Los que duermen, ¿cuándo duermen? En la noche. O sea, el que anda en tinieblas está dormido y en una vida de disipación. Esto es lo que nos dice en el verso 3. Pero dice, pero nosotros, vean el otro contraste, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Por segunda vez utiliza el término sobriedad. Somos del día. Y oiga lo que sigue: habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo va a utilizar y va a mencionar la armadura del soldado, y le va a utilizar término un poquito parecido al que usa en Efesios, pero un poco diferente. En Efesios usa la coraza de justicia, aquí usa la coraza de fe y de amor. Y la salvación lo usa como un casco, ese sí. Entonces Pablo vuelve a utilizar la armadura del soldado, las armas de la luz, para describir ¿qué? La vida de lucha espiritual, que hay que estar siempre preparados, hermanos míos. A usted se le puede olvidar los zapatos, pero nunca se le olvide el casco, ni la coraza, ni el yelmo. ¿De qué está hablando aquí? De las virtudes cristianas. Yo debo de realizar mi diario vivir gobernado por las virtudes cristianas. Tus compañeros están esperando el fin de semana. Fin de semana largo. Qué cosa, y la situación está difícil, y ayer habían presas en la 27. Y hay choques. Y los choques no son los cacharritos que nosotros teníamos. Los choques son de carros finos. Es ridículo, hermanos, esto. Es puro vacilón. Vean, hermanos. Vean. Cuando usted vive acelerado, usted se monta en la fiesta. Y usted no discierne cosas que están pasando. Esto es lo que Pablo dice: no durmamos. La escritura que está diciendo, la escritura en este pasaje está describiendo a una sociedad del siglo I adormecida, que es la misma sociedad de todo el tiempo. La sociedad sin Dios es una sociedad adormecida por los deleites, adormecida por los deseos. Y lo que debe de ser extraño para nosotros se hace normal. Hermano, la plaga de la confesión positiva nos adormeció y nos sacó de la escritura, de una vida despierta, de una vida sobria, de una vida en vela y de una vida con la armadura del soldado, hermanos. Por eso es que yo no creo cansado del camino y con el arma y con la armadura hecha pedazos. Eso no existe, hermanos. Eso existe para el que se perdió en Dios. Pero para la hija y el hijo de Dios, que es hijo de la luz, somos del día, somos de la luz, somos gente con una vida de fe, de amor y de esperanza. Somos gente que vivimos en nuestras ocupaciones como gente buena y sabia administradora y responsable, pero conectados con nuestro destino eterno. No echamos raíces aquí, echamos raíces allá. Porque si no lo hace, usted se va a montar en la fiesta cuando le digan paz y seguridad, y lo que va a venir es destrucción repentina.
Hermanos, ¿cuántos cristianos estaban montados en la fiesta en el 19? En muchos asuntos financieros, en muchos asuntos económicos, en muchos planes materiales. Muchos estaban montados porque creyeron que prosperidad es para tener yo, disfrutar yo, poseer yo, viajar yo, comer yo. Creímos eso. No, esa es la filosofía del mundo, hermanos. El mundo vive para sí. Pero el cristiano, Dios lo bendice, Dios lo prospera para el reino de Dios y para dar al que no tiene, y él vivir con moderación y dominio propio. ¿No entendemos eso? Porque estamos dormidos. El mundo nos duerme y nos dice, usted también merece esto. Claro que sí, ese es un hijo del diablo y yo soy un hijo del rey, yo merezco más que él, vivir mejor. Todo ese tipo de enseñanzas raras que nos malearon, ya dieron el fruto este año. Entonces, por eso usted ve en el mundo gente caída y también gente que decía ser cristiana, también caídos. ¿Por qué? Porque agarramos un mensaje que parecía hermoso, pero no de la palabra de Dios. El mensaje correcto en Cristo te lleva a velar, a ser sobrio, a la fe, al amor, a la esperanza y a ser sabio en tus asuntos financieros y materiales. Pero cuando usted se vuelve ambicioso, y no sabio en administración, sino que se vuelve ambicioso, usted ya está listo. Pablo está hablando de un estilo de vida sumergido en el placer, en los deleites, en la maldad, en la dureza, en la apatía, en la indiferencia, en la incredulidad, en el rechazo a Dios, cuando utiliza el término los que duermen en este pasaje. Y Pablo está utilizando a aquellos que velan, que son sobrios, que son del día, a los que practican una vida piadosa, una vida que glorifica a Dios, a Jesús, que dice no cuando tiene que decir no, y que dice sí cuando hay que decir sí. Vean, hermanos, vean, la situación está difícil, pareciera. Hay veces pareciera que no. Ayer yo pasaba por nuestra ciudad, Cartago, el cantón central de Cartago, aquí en Costa Rica, para los que están en el extranjero. Y estaban remodelando la entrada de un hermoso lugarcito que hace muchos años se llamaba la parada de buses Saxa. Así era, que trabajamos, somos viejillos, recordamos esos buses ahí. Los remodelaron y le pusieron un nombre lindo y todo, y parece que antier o ayer lo abrieron. 200 metros para allá de fila, hacia el oeste, al este, y 200 para allá al oeste. Fila. Para comprar chunches. Porque queremos llenarnos de chunches. ¿Qué dijo Jesús? Donde la polilla y el orín corrompen. Aquí está un hermano que trabaja con nosotros. Papá me enseñó que cuanto clavo vea botado, cójalo, marito, porque eso sirve. Cuanto pedacito de regla, cójalo. Un pedacito de fierro, cójalo. Un angular, no lo dejo botado. Y yo empecé a hacer igual que papá, acumulador de chunches viejos. Para alguna soldadura, para algún trabajo. El año pasado ya no tenía con qué meterme en aquella bodeguilla vieja que tengo ahí. Y hay un hermano que tiene 2 pickups. Digo, hermano, ¿por qué no hacen favor usted? ¿Qué le puedo servir, pastor? ¿Por qué no me limpia esa bodega? 2 pickups llenos para reciclaje. Somos así. Somos así. El closet suyo. Señoras, el closet suyo está bien limpiecito o hay ciertas piezas que están con un polvito blanco encima ya. Los zapatos, la zapatera. Son los 3, los 4 que ocupa, o hay unos que están allá, hermanos, y hasta adentro tienen moho. Los que duermen, esos son los que duermen, hermanos. Más del mundo, más del mundo, más del mundo. Menos de Dios, menos de Dios, menos de Dios. Pero velemos y seamos sobrios. Pero note cómo Pablo hace lo contrario. Pero ustedes, hermanos, y quiero decirles, usted no es de ahí, despierte. Usted no es de ahí. No somos de ahí, hermanos míos. Somos de la luz, somos del día, somos del reino de Dios. Le pertenecemos a Él.
capítulo 5, verso 9 al 10, está el otro contraste. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vean lo que dice, hermanos. Otro contraste. No nos puso Dios para ira, sino para... Aquí está el otro contraste. Ira, condenación eterna, o salvación, vida eterna. Qué magistral el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Dios no nos puso para la ira. Mi amado, no fuimos colocados para la ira, para el fuego divino de Dios con el que va a cerrar la historia humana. El gran día del Señor, dice el profeta Oseas, ¿para qué quieren el día del Señor si será día de tinieblas y de confusión? Será un día horroroso, hermanos. Vean el 2020. Vean el 2020 los que han sufrido un poquito los calambres, porque parece que algunos no han sufrido nada. No saben cuál 2020, pastor. Estoy más próspero que antes. Espérese entonces, dele tiempito. Esto va por ficha y por turno. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos. Aquí ya él habla de otra palabra. ¿Cuál es? Velar es estar en vida viviendo para Él. O dormir es estar muerto confiando nuestra fe en Él. ¿Por qué? Por la forma en que termina. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Velar o dormir está hablando de nuestra vida alerta. Y si duermo es morir en esperanza de vivir juntamente con Cristo. Pablo está utilizando unas ironías interesantes con el término dormir. Dormir para referirse a los que duermen en Cristo, mueren en Cristo, y dormir también para los que viven en sus deleites y disipaciones de este mundo. Es tan interesante estas enseñanzas, y cuántas veces no, hermanos, las captamos. Y entonces él cierra en el versículo 11, como cerró el verso 18 del capítulo 4. ¿Con qué cierra él? Con persistir en animarnos y edificarnos mutuamente, por lo cual anímesen unos a otros y edifíquesen unos a otros. En el verso 18 decía, anímesen y aliéntesen. Aquí él habla de edificarse porque él va a colocar un elemento más en el verso del 1 al 11, advertencia. Él nos advierte que no somos de la noche, que no somos de las tinieblas, que no somos de los que duermen. Él nos dice que somos del día, que somos de la luz, que nos vistamos de las armas de la luz, del amor, de la fe, de la esperanza, que velemos, que seamos sobrios, que honremos al Señor. Hermanos, Dios nos sacó de ahí para vivir para Él. No olvide quién eras, no olvide, vea, este 2020, aquí estoy cerrando hoy. Hermanos, este 2020 ha sido para mí un año de recordar de dónde vine. Porque estoy cumpliendo 40 años, cuya misericordia me alcanzó teniendo 20 años. Hace 40 años su servidor tenía 20 años, viviendo en el alcoholismo, en la maledicencia. Era un dolor de cabeza para mi mamá, era un desgraciado, hermano, un malediciente, un maldito, eso es lo que era su servidor. Y este año, hermano, ha sido un año para recordar los tiempos con los que me alcanzó, cómo su gracia llegó, cómo su amor me alcanzó, cómo su misericordia me alcanzó, y a la viejita que despreciaba y desechaba y de la cual yo me avergonzaba porque era una mujer evangélica con una Biblia que oraba, terminé abrazado del brazo de ella, subiendo a una vieja carpa con unas bancas feas para adorar al Dios que nos había visitado. Porque ese Dios no es de estructuras finas, ese Dios es asunto de corazones, hermanos. Haya mucho dinero o no haya mucho dinero, Él no hace excepción de personas. Él está buscando no lugares, Él está buscando corazones que le abran a Él la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes hoy o los que me miran necesitan una experiencia vivificadora o te has endurecido? Hermano, no hay cosa más horrible que convertirse en un cristiano religioso donde perdió sensibilidad,
donde perdí mi amor por el Señor, donde perdí mi gozo de la oración y el deleite de su palabra y las oportunidades de compartir con otros qué es lo que Cristo ha hecho conmigo. Ahí están los templos en Europa, hermanos. Ahí está hoy en Turquía el polvo de los grandes templos o de los grandes lugares de esta carta donde hubo una comunidad tesalónica. No hay nada hoy de la labor del apóstol Pablo, no hay nada hoy de la labor de los reformadores en Europa, no hay nada, hermano. Hay ateísmo, hay discoteca, hay club. Los grandes movimientos cristianos como los episcopales y los presbiterianos hoy están ordenando lesbianas, homosexuales, y hoy están aprobando el matrimonio gay del mismo sexo. Ellos son de raíces cristianas, se torcieron. Hoy tenemos un catolicismo que fue exhibido en los años pasados, y tengo que decir duro, aunque me pierda mucha audiencia, donde la pederastía ha salido, toda esa maldad, suciedad de ministros que tenían que ayudar al niño o a la niña, lo que hicieron fue violarlos. Y en estos últimos años y los que vienen, va a salir toda la suciedad del movimiento evangélico. Pastores materialistas, lobos rapaces, que lo que quieren es llenar graneros, que lo que quieren es ser famosos en las redes y en los movimientos. El movimiento evangélico es lo que llamamos ahora el evangelicalismo. Adormecido, materialista, religioso, lleno de confesiones de engaños, lleno de fantasías. No es esto lo que enseñé hoy, hermanos. Hacia esto vamos. Si no despertamos, si no nos alineamos, hermanos, vamos a eso. Este 2020 fue un simulacro de lo que es el día del Señor. Hermanos, este 2020 es un simulacro de lo que fue el día del Señor. Estamos aquí porque todavía hay un país en un Estado de Derecho que nos permite, pero vea cómo estamos. Vean cómo estamos. Hermanos, si no tenemos atención de lo que está pasando, despertemos, hermanos. Pablo le escribe a ellos preocupados, ¿cómo estarán? ¿Están siendo perseguidos? ¿Cómo estará su fe? Timoteo les trae la noticia, no, están ahí. Entonces les escribe, pero ustedes no son igual que los demás, pero ustedes anímense, aliéntense, edifíquense unos a otros. Y vea con qué cierra estas palabras, hermanos. Tenemos que edificarnos. Use bien las redes sociales estos días. Use bien las redes sociales. Úsese para edificar, para animar, para alentar. Ahora, no estoy hablando que no bromeemos. No estoy hablando de que no tengamos chistes. No estoy hablando de eso, hermano. Entiéndame bien. Hay vida familiar, hay vida alegre, hay vida para pasar un rato bonito. Pero ¿qué domina nuestro estilo de vida? ¿Qué domina? ¿Qué debe de dominar? Pablo, con una carga en su corazón, porque sabía la adversidad que tenía, le escribe a ellos, como nos escribe hoy a nosotros. Vea que hoy, qué hermoso canto, nos ministraron hoy, pero no tenemos que cantar uno, tenemos que cantar por lo menos 3, y con expresión libre y con manos libres, mire, hasta que sentimos la opresión, hermanos, hasta que sentimos que estamos amarrados. Y si ustedes otros también se sienten en su economía, y otros mejor prefirieron bajar la cortina, porque hicieron números de todo lo que hay que pagar, y la entrada no da con lo que hay que pagar, mejor cierro. Claro, me he dado cuenta que hay pobres robando al pobre. Esa es la maldición más grande que existe. Este año, yo sé que está siendo largo, pero tengo que hacerlo, hermanos. Tengo una hermana que trabaja en la Casa de Seguro Social aquí, que trabaja con nuestros adultos mayores. Ella me pasa las estadísticas, hermanos. Hay 2 grupos sociales que en estos 9 meses han sufrido maltrato en los hogares: nuestros adultos mayores y nuestros niños. Los han maltratado, los han vejado. Entonces no crea que estar encerrado en la casa vamos a estar más llenos de amor. Hermano, si las verdades del Evangelio, si el señorío de Jesucristo no gobierna nuestra vida, la vida de Jesús, no la religión evangélica. No estoy hablando de religión católica ni de religión evangélica. Vean, hermanos, por favor, ahí está la religión judía que inició Moisés. Ahí está, son polvo nada más.
son polvo. El judaísmo hoy es polvo, hermanos. Y Dios permitió que una rama del cristianismo ancestral quedara ahí, se llama el catolicismo. No estamos entendiendo el mensaje todavía. Y ahora tenemos la tercera rama que se llama el evangelicalismo, el evangélico protestante. Igual, hermanos míos, salga de ahí si usted está metido ahí. ¿Cuánto hace que no estudias la Biblia? ¿Cuánto hace que no orás? ¿Para qué se levanta cada mañana? ¿Cómo se acuesta cada mañana? ¿Qué hace usted cada ratico de que tiene libre? O ya ni campo tiene para la Biblia, ni campo tiene para la oración, ni campo tiene para Dios, porque estoy corriendo con la marea de la economía, la marea de los derechos que tengo, de los privilegios que necesito. Pablo ve lo que está viniendo. Y en el verso 3 él solamente lo menciona, dice, cuando digan paz y seguridad, lo que viene es destrucción, hermanos. Hermanos, él dedicó del verso 4 al verso 11 el énfasis en las virtudes cristianas, porque el verso 1 al verso 3 es horrible lo que viene. Hermanos, se lo digo por la cámara, es horrible lo que viene para nuestra nación y nuestras naciones. Pablo lo vio siendo un joven apóstol. Y hoy cuando usted sumerge en la escritura y vemos lo que pasó en el 2020, puede que venga un poquito de levantamiento, pero la que sigue después de esta, hermanos, es mejor que estemos preparados en nuestra fe. Por eso Pablo dice, ¿yo con qué termina el verso 11 y el verso 18? Verso 18 del capítulo 4 y verso 11, ¿con qué termina? Unos a otros, hermanos, los años que vienen, solo los que tienen fe en Dios y esperanza se van a tener los unos a los otros, solo ellos. Esa es la verdadera familia, los que nos protegemos, animamos, alentamos, los que nos cuidamos unos a otros. Puede ser duro esto, sí, pero es para llevarnos al ánimo, al aliento. Use bien el WhatsApp, use bien las redes sociales. Le dije a un joven servidor que tiene que organizarme algunas cosas aquí, me dice, pastor, cierta situación, le digo, ya, papá, se lo dije ayer a los pastores que teníamos aquí una reunión, hermosa reunión con pastores. En el mes de marzo y en el mes de abril yo envié 4 mensajes de WhatsApp, porque ya prácticamente cumplíamos un mes sin poder congregarnos, y yo envié 4 mensajes de WhatsApp a ciertos hermanos. Sencillamente los envié. ¿Cómo está tu esposita? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Y el hermano me respondió, pastor, deme el número de cuenta de la iglesia para mandarle la ofrenda. Él no me entendió, hermanos. Él no me entendió. Y por eso ustedes ven que su pastor a nadie le volvió a enviar mensajes de WhatsApp. Y a los únicos que cuido, que procuro cuidar y estar atento, y la hermana Eunice sabe, es a mis adultos mayores, nada más. Pero a nadie le volví a enviar un mensaje de WhatsApp. ¿Por qué, pastor? Porque entendí que soy mal interpretado con ese amor y afecto que quiero expresar. Están pensando que lo que quiero es meterle la mano suavemente aquí. Hermano, eso no sirve para nada. Vean dónde estoy. 9 meses, hermanos. Me ha faltado comida en mi casa. No tendré la abundancia que tenía el 19, pero Dios no habla de abundancia, habla de que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria mis necesidades. Faltado nada. Dije, Señor, nunca más vuelvo a mandar un mensaje de WhatsApp a nadie. Ni preguntarle por salud, ni preguntarle por su matrimonio, ni preguntarle por su familia, a nadie. 4 fueron suficientes para que dijeran, el pastor lo que nos está sacando es la platica, porque seguro ya empezó a ver la fea. Yo no soy de esos, hermanos. Y se lo dije a los pastores ayer aquí, que vinieron. Hermanos, tengo 60 años. Entré bajo un código de pensión a los 50 años, a los 58 años hay que pensionarse bajo el código que yo entré al gobierno. Estas horas yo estuviera rascándome la panza en algún hotel con una buena pensión que no bajaba de 2 millones por lo menos. No sé si me entienden.
En el 80 Dios me llamó y dejé todo eso, dejé universidad, dejé trabajo y dejé futuras pensiones por mi pasión. Y ustedes me van a venir a mí con 60 años a decir que les voy a mandar un mensajito para sacarles plata. Por favor, hermano, el mismo que llamó y dejé todo, lo vuelvo a hacer hoy igual, y por haber dejado todo, no me ha dejado Él a mí. Y nunca más en esta iglesia, ni me oirán insinuándoles dinero. Nunca, hermanos. No me interesa su plata. Ustedes que me ven por lo virtual, no me interesan solo 5 de su bolsillo, de su negocio, de su empresa. Porque yo sé hacia dónde va este asunto. No me interesan 5, hermanos. 9 meses sin mencionarles ofrenda aquí. 9 meses sin mencionarles ofrendas. Ahí están esas canastas. Algunos las vuelven a ver, otros no las vuelven a ver. No sé qué mete la mano, si mete para echar o mete para sacar. No sé nada de eso yo, hermanos. No sé nada. No me hablen a mí de dinero, hermanos. Estoy harto de mamón. Del Dios que ha hundido a la riqueza, a la iglesia en corrupción, en podredumbre, en suciedad, y que quieren usar al apóstol Pablo como si fuera un... Pablo es un verdadero hombre de Dios. Su palabra nos habla de ser piadosos. Yo terminé hoy con palabras de ánimo, de aliento, de protegernos unos a otros. No es su bolsillo lo que me interesa, ni su cartera, ni su cuenta bancaria. No me interesa nada de eso, porque no me interesó hace 40 años y no me interesa hoy. Y el que me llamó y me ha cuidado por 40 años, me va a cuidar hoy. Y ha usado, hermanos, ha usado a tantos hermanos. ¿Ustedes creen que mi corazón no me duele? ¿Usted cree que no estaba a punto de llamar a alguien? No lo llamo. Las cosas, hermanos, que me han pasado. ¿Qué pasa, Señor? No soy de esos tipos, hermanos. Yo no soy. Vean, ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo, véalo. Vayan a la pantalla. ¿Cuál es el cintillo de la pantalla? Llame, por favor, si quiere venir a nuestros servicios presenciales. Es el único cintillo que aparece. Y el resto, los pasajes bíblicos de la enseñanza que doy. Pero no aparece una sola cuenta bancaria en nuestros mensajes, ni en Facebook. No aparece una sola cuenta bancaria. Ya es hora. Es hora de apagar el asunto. Es hora de callar. Es hora de sacar las verdades verdaderamente quiénes somos. Ve este pastor. Este pastor que acaba yo de estudiar se llama el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, quien era. Pablo, hermano, no existe nada de la obra de él, donde él murió sin cabeza, lo decapitaron en Roma, apasionado por ellos. Mire cómo les escribe, mire su vida, respire cuando lee la Biblia, respire lo que él escribe, su amor, su pasión, y no existe nada de lo que él hizo, nada existe hoy. Está lleno del Islam. Turquía está lleno de Islam. No hay cristianismo, por favor. Y lo que hay se llama ortodoxo. Poco de religión muerta. Y nosotros aquí en Latinoamérica pavoneándonos, hermanos. Y en este país de Costa Rica no nos vio ninguna tormenta. Hermanos, ayer vi las noticias fidedignas. No las revistas que dan aquí en este país, no. 70% quedó Honduras con pobreza. 70% Honduras quedó con pobreza. Y yo tengo los videos de un profeta de Costa Rica, lo que profetizó en Honduras hace unos años atrás. Yo lo tengo guardado. Falso totalmente. ¿Usted sabe lo que es ver un país hoy, después de que pasó ETA, luego IOTA, y tuvieron 3 semanas en Honduras de extra, aguaceros que no paraban en Honduras, 3 semanas más? Usted ve las ciudades, las casitas. 70% de los hondureños están en pobreza. Voy a decirles algo más. O sea, significa que hay un 30% en buena condición. ¿Y sabe quiénes están dentro de esa condición buena y saludable? Ese 30%. Un grupo llamado apóstoles del Evangelio. Hermanos, vean. Hermanos, les hago un llamado. Pasen tiempo en la palabra de Dios. Es hora de buscar a Dios. No te dejaré ni te desampararé.
El Señor es mi ayudador, no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. Él es fiel, hermanos. Es fiel, infinitamente fiel, solo que hay una diferencia. La vida de Él es muy diferente a la vida del mundo. Ese es el gran problema. Si quieres vivir dándote el taco con ellos, compitiendo con ellos, no hay problema. Pero esa gente, cuando digo gente es el mundo, no tiene nada que darme a mí, ni nada con qué deslumbrarme. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y procuro no vivir yo, mas Cristo viva en mí. Este 2020 era para que Cristo surgiera más de lo que había surgido antes. Pero parece que pasaron otras cositas.